Hola, hola, Dios me los bendiga en esta preciosa mañana. Le doy gracias al Señor por permitirme estar aquí delante de ustedes para poder compartir con ustedes una palabra del Señor en esta preciosa hora. Espero que todos se encuentren muy bien ahí en sus hogares, disfrutando siempre de las misericordias del Señor que son nuevas cada día para cada uno de nosotros. Hemos escuchado de un huracán que está azotando, ¿verdad? Está azotando y siempre han pasado cosas así, ¿verdad? Aquí en nuestro planeta Tierra siempre han habido huracanes, terremotos, han habido tantas cosas y de hecho la palabra del Señor nos dice allá en Mateo 24, ahí en las señales antes del fin, dice la palabra que esa es parte de las señales de que el Señor está por venir. Dice, habrán terremotos en diferentes lugares, habrán guerras, rumores de guerras, y nosotros lo que debemos de hacer es pues agarrarnos del Señor, porque Él es el único que puede librarnos de los peligros que nos rodean, de todas estas cosas que acontecen en la tierra. Y si Dios permite también pues que pasen las cosas, Él sabe lo que hace, Él tiene propósito para cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios aquí en el Salmo 46, Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y no temeremos, dice, aunque la tierra sea removida, no temeremos. Esta es una promesa de parte de Dios para nosotros que confiamos en Él, para nosotros que hemos creído, que hemos puesto nuestra confianza en Él, de que Él es nuestro guardador. Dice también la palabra del Señor que Él es nuestro socorro, Él es nuestra sombra, Él es el que nos guarda de todo lo que pueda acontecer alrededor. Y como les decía, pues siempre se ha escuchado de todos estos desastres naturales, pero Dios siempre nos guarda. Cuando Él quiere guardarnos, Él nos guarda. Y también sabemos de que la Biblia dice que está establecido que todos los hombres mueran una sola vez. Y ya se han visto, ¿verdad?, de que han habido terremotos, han habido huracanes y a veces muchas personas mueren, muchas personas, ¿verdad?, porque es algo que nosotros como humanos no podemos evitarlo. Son dos acontecimientos los que el hombre en la vida espera: la muerte que no avisa y la venida del Señor. Son dos cosas que pueden pasar en cualquier momento. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando escuchamos hablar de huracanes, cuando escuchamos hablar de terremotos, de cosas que van a acontecer? ¿Qué debemos hacer nosotros? Pues dice la palabra de Dios que Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, y no temeremos aunque la tierra sea removida. Entonces lo que debemos de hacer es examinarnos, pedirle perdón al Señor siempre por cualquier ofensa que hayamos cometido delante de su presencia, porque como humanos que somos, fallamos, ¿verdad? Fallamos de una y de otra manera, y eso es algo que siempre debemos de estar haciendo constantemente, diciéndole al Señor que nos perdone, diciéndole al Señor que nos lave, que nos limpie, que nos purifique y que nos ayude a estar confiados en sus promesas que son fieles y verdaderas. Entonces, eso es lo que debemos de hacer frente a las noticias que de repente podemos escuchar, que están por acontecer, ¿verdad? Y agarrarnos del Señor. Dice la palabra ahí en segunda de Crónicas 7:14, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren
y se convirtieren en los caminos. Dice la palabra del Señor que Él oirá desde los cielos nuestras oraciones. Entonces eso es lo que está faltando en la humanidad. Está faltando que nos humillemos delante del Señor para que Él sea el que nos guarde, para que Él sea el que nos ayude. Tenemos varios ejemplos en la palabra del Señor, como por ejemplo tenemos ahí en Jonás, cuando el Señor iba a destruir una ciudad que se llamaba Nínive. Dice la palabra del Señor que Dios le habló a Jonás para que fuera a predicar la palabra a ese lugar y proclamara que ese lugar iba a ser destruido porque la gente estaba haciendo, ¿verdad?, lo malo, lo que a Dios no le agrada. Como estamos hoy en día, ¿verdad? La maldad está multiplicada. Ustedes saben cuánto, ¿verdad? La maldad está multiplicada. Entonces dice la palabra del Señor que Jonás no hizo caso. Él se fue y huyó de la presencia de Dios, pero Dios tenía un propósito para Jonás y que era que él predicara a aquella ciudad de Nínive. Y para resumirle, quiero decirle que él predicó, Dios le hizo pasar un proceso difícil a él porque él al principio, ¿verdad?, no quiso obedecer la palabra del Señor. Pero al final dice la palabra que él clamó en aquel pez donde Dios permitió que se lo tragara y se levantó ya dispuesto para ir a predicar a aquel lugar donde Dios le había enviado que debería de ir a predicar la palabra. Y el mensaje que Dios le mandaba darle a aquella ciudad era que iba a ser destruida porque había mucha maldad en esa ciudad. Entonces dice la palabra del Señor que él proclamó la palabra del Señor. Y qué bello, usted puede leerlo ahí en Jonás 1, es algo muy lindo. Lea la palabra del Señor y usted va a conocer muchas cosas que a veces quizás no conocemos, ¿verdad? Si nosotros leemos la palabra de Dios, ahí vamos a encontrar mucha riqueza espiritual para nuestra vida y promesas de parte de Dios para nosotros. Y dice la palabra de Dios que Jonás predicó la palabra y según Jonás, Dios iba a destruir aquel lugar. Según Jonás, el mensaje que él iba a dar era que se arrepintieran y se convirtieran porque Dios iba a destruir aquel lugar. Pero resulta que al final Dios no destruyó aquel lugar. Y aún Jonás hasta se enojó porque dijo, ¿y cómo es eso de que Dios me mandó a predicar de que este lugar va a ser destruido y no fue destruido? Y podemos ver la historia ahí que como dice la Biblia, Dios es lento, ¿verdad? Dios es lento para la ira, dice la palabra del Señor, y es grande en misericordia para con todos nosotros. Entonces, ¿qué sucedió? Que en esa ciudad de Nínive, dice la palabra de Dios que todos se pusieron en ayuno y oración. Todas las personas, aún dice que hasta los animalitos se pusieron en ayuno y oración. ¿Y qué sucedió? Que Dios no destruyó aquella ciudad porque la gente se arrepintió. Y eso es lo que Dios quiere, que la gente se arrepienta, que las personas se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Él, y Él se va a volver a nosotros también. Entonces, así como Dios lo hizo con Nínive, que se arrepintieron aquellas personas de sus malos caminos, buscaron de Dios, se humillaron ante Él, y dice la palabra de Dios que Dios no les destruyó por eso, porque ellos se humillaron, ellos reconocieron que Dios era Dios y que Él era el único que podía librarles, el único que puede ayudarnos a todos en todo momento. Entonces dice la palabra de Dios que Dios se arrepintió del mal, ¿verdad?, que iba a hacer y libró a aquella ciudad. Y eso es lo que debemos de hacer en estos tiempos, agarrarnos del Señor, humillarnos delante de Él, reconocer que Él es Dios y clamarle que Él es el que nos va a guardar. Él es el que nos va a ayudar en todo momento de nuestra vida. Él es el que nos levanta, el que nos ayuda en todo momento de debilidad. Así es de que yo le doy gracias al Señor por esta pequeña palabra que he compartido.